nosotros necesitamos que Dios habite en esta tierra para podernos relacionar con Él. A las personas que hoy nos visitan por primera vez, los saludamos, los bendecimos y pues oramos para que hoy puedan unirse en ese disfrute con todos los miembros del cuerpo de Cristo y que podamos ser uno en el Espíritu. Amén. Gloria a Dios. Vamos a darle ese aplauso al Señor Jesucristo. Vamos a empezar leyendo una escritura que está en Primera de Corintios, capítulo 3, versículos 10 al 15. Vamos a comenzar con este pasaje. Yo les voy a pedir que pues nos dispongamos todos a recibir la palabra, que estemos en oración, estemos tornados al Espíritu. Vamos a leer esta palabra en 1 Corintios capítulo 3, versículo 10. Dice así: conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Si permaneciera la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Y si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por el fuego. Amén. Aquí vemos cómo la Biblia, la palabra de Dios, nos está hablando de una edificación y nos está diciendo, incluso si vamos al versículo 9, antes de versículo 9 de 1 Corintios capítulo 3, porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Hablar de construcción, hablar de edificación en el Evangelio pareciera no ser algo muy lógico, muy espiritual, porque estamos acostumbrados a pues escuchar el mensaje de salvación, el mensaje de la bendición de Dios, de cómo Dios nos ayuda, nos bendice, nos salva, nos santifica, cómo Dios tiene misericordia de nosotros y muchas cosas buenas. Pero hablar de una obra, hablar de una construcción, hablar de una edificación, pues no pareciera que fuera como muy espiritual. Sin embargo, curiosamente, aparte de los dos primeros libros de Génesis 1 y 2, los demás libros, o sea los 64 libros restantes de la Biblia, todos nos está hablando de una edificación, desde Génesis 3 en adelante hasta Apocalipsis, con excepción de los dos primeros libros, 1 y 2, que nos habla básicamente Dios de su obra de creación, de su creación, donde Dios crea el huerto y todo lo que Él hace pues es natural, es obra de sus manos. Sin embargo, a partir del capítulo 3 de Génesis, a partir de lo que Dios creó, formó, hizo, a partir de esa creación, Dios comienza a hacer una construcción, a construir, a edificar, y esta construcción se termina en Apocalipsis. En el capítulo 21 de Apocalipsis vemos la culminación, la terminación de esta obra, pero durante todos los libros de la Biblia, de Génesis 3 hasta Apocalipsis, vemos este fluir, este obrar de Dios, este trabajo de Dios que sigue llevando a cabo. Entonces, si vamos por ejemplo a Génesis capítulo 2 versículo 9,
vemos como cualquier arquitecto, porque fíjate, aquí leíamos que Dios es un arquitecto que nos llama para nosotros colaborar con Él en su edificación, pero como cualquier constructor, lo primero que un constructor hace es poner los materiales, juntar los materiales para poder comenzar a construir la tierra y los materiales. Entonces, aquí desde Génesis capítulo 2, versículo 9, vemos cómo Dios comienza aquí a poner los materiales para su obra desde Génesis, y dice así: Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer, también el árbol de vida en medio del huerto y el árbol de la ciencia del bien y del mal. El versículo 10 dice: y salía de Edén un río para regar el huerto, y de ahí se repartía en 4 brazos. El nombre de uno era Pisón. Este es el que rodea toda la tierra de Ávila, donde hay oro, y el oro de aquella tierra es bueno. Hay allí también bedelio y ónice. El nombre del segundo río es Gihón. Este es el que rodea toda la tierra de Cus. Y el nombre del tercer río es Hidikel. Este es el que va al oriente de Asiria, y el cuarto río es el Éufrates. Vemos aquí un cuadro donde Dios en un huerto pone básicamente en esta tierra los materiales necesarios para la obra que Él va a llevar a cabo de edificación durante todo este tiempo hasta el fin de los tiempos, donde ya entramos a la eternidad. Aquí vemos varios materiales. Vemos el árbol de vida, muy importante, es un material muy importante, quien es Dios mismo, poniéndose Él como parte de esa materia prima de construcción, y nos habla de piedras preciosas, de oro, bedelio y ónice. Y si miramos la suma de la vida de Dios con los materiales preciosos, entonces, conforme a la escritura que leímos en Corintios, vemos cómo Dios nos dice que nosotros tenemos que edificar. Fíjate, leímos en Corintios sobre el único fundamento, quien es Jesucristo. O sea, Él es nuestro fundamento para poder construir, pero tenemos que edificar con materiales, y aquí Corintios nos hablaba de oro, plata y piedras preciosas. O sea, lo mismo que está en Génesis. Desde el principio Dios puso estos materiales, pero aquí en Corintios ya nos está diciendo que la manera como construimos es por medio de las piedras preciosas, porque si construimos, dice Corintios, leíamos, con materiales diferentes, que son la madera, el heno y la hojarasca, vamos a tener pérdida. O sea, esa es la obra de Dios. El propósito de Dios no se puede construir sino con materiales preciosos y con el fundamento único, quien es Jesucristo. Por lo tanto, todo esto nos habla y nos muestra de una obra, de una construcción, de un edificio. Para aquellos que les gusta construir, pues pueden familiarizarse un poquito sobre este tema. Dios es un constructor. Dios se propuso hacer una construcción, y la Biblia nos habla de un edificio, y por eso en Corintios leíamos, 1 Corintios capítulo 3 versículo 9, decíamos que nosotros somos la labranza de Dios y somos el edificio de Dios. O sea, fíjate cómo Dios nos ve como un edificio. Pero vamos a ver hoy en qué consiste en realidad ese edificio. Y si empezamos, Dios empieza trabajando con figuras, con tipos, para llevarnos a la realidad, y eso es una secuencia de todas las escrituras, desde el viejo pacto al nuevo pacto. Entonces, en el viejo pacto vemos el primer tipo de la obra que Dios comienza a construir, y lo vemos en Génesis capítulo 6 versículos 14 en adelante, cuando nos habla de la edificación del arca de Noé, la época de Noé. Dios llama a Noé en esa época y lo llama para construir, para edificar un arca. Y esta arca, Noé para entonces tenía 600 años. Wow, 600 años, era un hombre que ha vivido 600 años. Y la construcción del arca
se tardó 100 años, o sea que terminó el arca cuando él tenía 700 años de vida. O sea, no fue una construcción fácil, tomó mucho tiempo. Él y su familia, Dios le dio a Noé las instrucciones, los planos, los materiales, todo para que Noé construyera el arca. Y todos sabemos que esta arca que Dios construye por medio de Noé y su familia, pues tenía un propósito, y era básicamente salvarlos a ellos, a él y a su familia, de la ira de Dios. El arca de salvación, pudiéramos decir. Pero esta fue una obra que Dios llevó a cabo él con Noé y su familia, o sea, fue una obra conjunta de Dios, y esto tipifica el edificio de Dios, de toda la escritura. Pero quisiera que viéramos en qué contexto Dios mandó a edificar el arca, en qué momento histórico, y qué era lo que estaba sucediendo en esa época cuando Dios manda a edificar el arca. Si vamos a Lucas capítulo 17 versículo 26, dice como fue en los días de Noé, Lucas capítulo 17 versículo 26, así también será en los días del Hijo del Hombre. ¿Ve? Igual que en esa época, así va a ser los días del Hijo del Hombre. Versículo 27 dice: comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento hasta el día en que entró Noé en el arca y vino el diluvio y los destruyó a todos. Fíjate, la característica de esa época es que la gente estaba pues viviendo sus vidas normales, estaban comiendo, estaban tomando, estaban casándose, dándose en casamiento, estaban trabajando, estaban comprando, estaban vendiendo, y eso era lo típico de esa época. Mientras la gente estaba ocupada en sus quehaceres, mientras la humanidad estaba ocupada en casarse o descasarse, volverse a casar, en comprar cosas, en trabajar, en vender, mientras la gente estaba ocupada en todas estas cosas de la rutina del día, pues Dios manda a una familia a construir el arca, y Dios comienza a predicarles por medio de Noé, a decirles que se arrepintieran, que iba a venir juicio y que entonces se arrepintieran para que hubiera salvación. Sin embargo, ellos no le hicieron caso a Noé. Ellos simplemente siguieron en su vida, siguieron en sus trabajos, siguieron en sus quehaceres, siguieron ocupados en sus asuntos, y no le dieron importancia a la obra de edificación, al llamamiento de Dios para edificar el arca. ¿Y qué sucedió? Pues cuando vino el momento, pues Dios derrama su ira, todos lo sabemos, vino el diluvio y toda la humanidad pereció por no escuchar la voz de Dios, ni obedecer el llamamiento de Dios, ni darle atención a la obra de Dios. Por lo tanto, esto lo podemos mirar como desde el antiguo, desde Génesis capítulo 6, pudiéramos decir que fue una obra de creación, de edificación que Dios mandó a hacer. Más adelante en Génesis 28 vemos cómo Dios, Génesis 28 capítulo 28 versículo 17, Dios le da un sueño a Jacob. Todos sabemos de Jacob y me imagino que han escuchado ese sueño. Jacob era un varón en ese momento errante, sin hogar, andaba vagando, no sabía para dónde ir, y no tenía hogar, no tenía un lugar de descanso. Y en medio de este camino de Jacob, pues Dios le da un sueño, y en ese sueño Jacob ve una escalera que va de la tierra al cielo, y en esa escalera él ve ángeles subiendo al cielo y ángeles bajando del cielo, y en la cima de la escalera ve a Dios. Entonces, en este sueño, en Génesis capítulo 28 versículo 17, Jacob tuvo miedo y dijo: cuán terrible es este lugar, no es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. Wow. Fíjate, Dios le dio esta revelación a Jacob en ese momento cuando él menos la esperaba ni estaba pensando en eso. Dios le muestra a Jacob que él iba a establecer su casa en la tierra.
Dios iba a establecer, edificar su casa en la tierra, pero para poderla edificar él tenía que unir el cielo con la tierra. Había que, como quien dice, habría que abrir un hueco en el cielo para que los ángeles puedan subir al cielo y puedan bajar del cielo y podamos tener como un puente de unión entre el cielo y la tierra, y así podamos subir y bajar, y de esa forma pues la casa de Dios se pueda establecer en la tierra. Entonces en esa revelación Dios le muestra a Jacob cómo Dios se propone unir el cielo a la tierra, y también esto estaría en línea con la palabra en Mateo capítulo 6 versículo 10, cuando Dios nos enseña, el Señor nos enseña a orar y decir: venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. O sea que Dios, el Señor nos dice: oremos como iglesia, y nuestra oración debe consistir en orar para que la voluntad de Dios en el cielo se haga en la tierra. O sea que todo el plan de Dios está dirigido hacia que el cielo venga a la tierra, a que el gobierno de Dios venga a la tierra, para que Dios edifique su casa en la tierra. Dios habita en los cielos, pero Dios ahora se propuso habitar en esta tierra. No solamente nosotros habitamos aquí, pero Dios también quiere hacer su casa aquí. Por lo tanto, en eso consiste todo el plan de Dios. Eso tiene que ver con toda la palabra de Dios, todas las escrituras desde Génesis hasta Apocalipsis, y eso es lo que vamos a meditar hoy, si Dios lo permite. Esta escalera celestial que vio Jacob en ese sueño vino a ser el mismo Señor Jesucristo. Si vamos a Juan capítulo 1 versículo 51, Juan, fíjate, cuando vino el Señor Jesucristo se refirió a este sueño, a esta escalera, a esta revelación. Dijo el Señor: de cierto os digo, veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios subir y descender sobre el Hijo del Hombre. ¿Ves? Fíjate cómo Jesús se refirió cuando Él vino a esta misma revelación, que nosotros, y nos está hablando a nosotros, que íbamos a ver el cielo abierto. Yo te pregunto, ¿tú has visto el cielo abierto? Tú lo has visto, y tal vez se quedan callados todos pensando, ¿no? Porque tal vez lo hemos visto, no lo hemos visto, no nos acordamos si lo hemos visto. Pero Jesús nos dijo que nosotros íbamos a ver el cielo abierto, íbamos a ver los ángeles de Dios subir y descender sobre el Hijo del Hombre. Wow, es una palabra de Dios, es una promesa de Dios, es una palabra, y pudiéramos decir profética, que se debe aplicar a nosotros. Y si tú no has visto esto, la pregunta es: ¿por qué no lo hemos visto? ¿Por qué no lo hemos visto? Dice Juan, el Señor Jesucristo dijo en Juan capítulo 14 versículo 6: yo soy el camino, nadie viene al Padre sino por mí. O sea que esa escalera es el puente que une el cielo y la tierra, y Jesús está diciendo: yo soy esa escalera que estoy uniendo, yo soy el puente, yo soy el camino. Fíjate, por eso nadie viene al Padre si no es por mí. Nadie viene, porque yo soy el camino. Entonces tú tienes que, en Cristo tenemos que ver esa escalera que nos permite subir al cielo, subir y bajar, nos permite ver al Padre, nos permite ver la gloria de Dios, nos permite ver el poder de Dios, porque esa es la promesa de Dios, y eso tiene que ver con la casa de Dios en la tierra. Por eso Jacob le llamó Betel, que significa casa de Dios. Pero también otra característica de lo que sucede en el sueño de Jacob es que cuando Jacob despierta, dice en Génesis capítulo 28 versículo 18, dice: y se levantó Jacob de mañana y tomó la piedra que había puesto de cabecera y la alzó por señal y derramó aceite encima de ella y llamó el nombre de aquel lugar Betel. Wow, fíjate, Jacob no tenía dónde recostar su cabeza, pero él en esa noche, en ese sueño, había usado una piedra para descansar su cabeza, y cuando él despertó de ese sueño, lo que hizo fue que levantó esa piedra y derrama aceite encima de la unge, el aceite unge esa piedra preciosa, y la llamó aquel lugar Betel, lo cual significa la casa de Dios. Y esto es algo
tremendo, porque allí es donde, en esa piedra ungida, es donde nosotros podemos encontrar el descanso, el reposo, el descanso de Dios, y donde Dios puede habitar. Más adelante, seguimos en la escritura y estamos haciendo un repaso muy rápido de algunos aspectos, simplemente para que tengamos una idea clara de todo el plan de Dios. Más adelante Dios manda a Moisés en el monte de Sinaí, en el desierto, a edificar el tabernáculo de Dios, en el desierto. Y ese tabernáculo venía a ser el lugar donde Dios iba a habitar en medio de su pueblo, y donde su pueblo iba a tener comunión con Él, donde iban a relacionarse, Dios y el pueblo de Dios iban a relacionarse a través de la habitación de Dios en la tierra. O sea que nosotros necesitamos que Dios habite en esta tierra para podernos relacionar con Él, y eso fue lo que Él hizo en el desierto, en el tabernáculo. Y luego finalmente, cuando su pueblo heredó la tierra, entró a la tierra prometida, lo mandó a edificar el templo, que es el mismo tabernáculo que era movible en el desierto. Ahora ya lo construyen en la tierra prometida, un templo fijo, Ahora, ¿qué características tenían estos tipos, estas figuras del templo, de la morada, de la casa, del edificio de Dios? Porque todo esto estamos en el antiguo pacto, son figuras, dice la Biblia, son sombras, son tipos. Pero ¿qué características tenía, por ejemplo, el arca? El arca de Noé, curiosamente, uno diría qué casualidad, tenía 3 pisos. El tabernáculo que Dios mandó a construir también tenía 3 partes: el atrio, el lugar santo y el lugar santísimo. Y en el lugar santo se encontraban 3 muebles: la mesa de los panes de la proposición, el candelero y el altar del incienso. Y asimismo, en el arca del testimonio, que guardaba en su interior 3 cosas. Entonces, aquí vemos que en todas las figuras de la ley del antiguo pacto, que Dios nos muestra que Dios está construyendo, edificando su casa en la tierra, en todos estos tipos vemos que siempre Dios opera en 3 cosas, 3 partes. Y esto nos lleva a darnos cuenta que tanto el templo como el tabernáculo como el arca, todo tiene que ver con el Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu. Dios también es 3 partes en uno, Dios es 3 en 1, Dios es 3 en 1, y por lo tanto la casa de Dios muestra que Dios en su plenitud, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, están construyendo su casa en la tierra, porque ese es el tabernáculo, ese es el templo, ese es el arca y ese es Dios mismo. Entonces, luego si vamos al Evangelio de Juan, el capítulo 1, vemos cómo Dios, el Señor Jesucristo, dice en Juan 1:1 que en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Y vemos más adelante en el versículo 14 que el verbo fijó tabernáculo, hizo morada, se encarnó en un hombre. O sea que Dios, el verbo, quien era Dios, tomó habitación en un cuerpo en esta tierra. Entonces, ese cuerpo que Dios toma, Jesús toma en esta tierra. Dijo Jesús en Juan capítulo 2 versículo 19, le dijo a los judíos, refiriéndose al templo, a la figura, al tipo, al templo que han construido de ladrillo, con piedras y materiales humanos, le dijo: destruyan este templo y en 3 días lo levantaré. Jesús nos estaba revelando que a partir del momento en que Él, Dios, quien era Dios, toma humanidad, toma cuerpo humano, ahora ese templo que estaba construido con materiales físicos, ladrillo, madera, oro y piedras preciosas, ese templo viene a ser ahora el cuerpo de Cristo. Por eso Jesús le está diciendo: destruyan ese templo y yo les digo que en 3 días lo voy a levantar, refiriéndose a que iban a destruir el cuerpo de Él, pero en 3 días Él lo iba a levantar. Entonces eso nos revela que
el cuadro completo de cómo Jesús llega a ser esa promesa, esa casa, esa habitación, ese templo de Dios en la tierra. Pero luego, después de que Jesús muere en la cruz, es sepultado, resucita y asciende, después de eso vemos cómo el Señor viene a nosotros para comenzar a trabajar en la obra de construcción de su casa eterna en la tierra. Y ahí es cuando comienza verdaderamente la realidad del edificio de Dios, porque Jesús se multiplica en nosotros. Ese grano de trigo que dice la Biblia que cayó en tierra, un grano, muere, revienta, sale una planta, da muchos frutos, otros granos de trigo, y así comienza a reproducirse el grano de trigo. Jesús comienza a reproducirse en nosotros, y por eso cuando nosotros recibimos la vida de Dios, la vida del Señor Jesucristo en nosotros, entonces ahí es ese grano de trigo que se está reproduciendo. Por eso Jesús, y veíamos el domingo pasado, Jesús comienza a construir un lugar para nosotros, y eso está en el Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo del 1 al 3. Por eso Jesús le dice: no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay, y si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues, dice el Señor, a preparar lugar para vosotros, y si me fuera y os prepararé el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Ahora, ¿dónde estaba Jesús? Que nos dijo: para que donde yo estoy, nosotros también. Es la promesa de Él. Él está edificando su casa para que donde Él está, nosotros también estemos. O sea, que estemos en el mismo lugar. Y si vamos al mismo capítulo 14 que estamos, más abajito al versículo 20 de Juan capítulo 14, versículo 20, dijo: en aquel día, cuando Él venga, cuando Él comience a trabajar, comience a hacer la obra, en aquel día vosotros conoceréis que yo estoy, ¿en dónde? En mi Padre. ¿Dónde está el Señor? En el Padre. En el Padre. Y vosotros conoceréis que vosotros estáis en mí y yo en vosotros. Entonces Jesús dice: en aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre. Y el Señor nos está diciendo: voy a preparar lugar para que donde yo esté, ustedes también puedan estar. Entonces, ¿dónde nos está preparando lugar el Señor? En el Padre, para que todos estemos en el Padre. Wow, Jesús está construyendo la casa para que todos estemos en la casa del Padre. Tremendo, ¿no? Tremendo, está haciendo esa obra. Pero dice que Él iba a preparar lugar, y cuando Él volviera, iba a recogerse a Él mismo. O sea, Él mismo en nosotros, Cristo en nosotros, edificado en nosotros, formado en nosotros, es lo que Él va a recoger. Él va a recogerse Él mismo para que donde Él esté, y nos va a llevar ¿a dónde? Al Padre. O sea que esa escalera es Cristo llevándonos ¿a dónde? Al cielo, al Padre. Wow. Y esa es la casa de Dios, esa es la revelación de Dios. Entonces, por eso Pedro en su epístola nos dijo, en primera de Pedro capítulo 2, versículo 5, nos dijo: vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual. Entonces, los materiales de esa construcción, de esa casa del Padre, esa casa de Dios, ¿cuáles son? Nosotros somos la materia prima. Pero ¿cómo nos ve Dios? Figurativamente como unas piedras, porque las casas se construían con piedras. Hoy se construyen con bloques o con ladrillos, en esa época con piedras. Entonces la obra se hacía con piedras, las casas físicas, y Pedro nos está diciendo: ustedes son piedras, pero piedras vivas. O sea, somos materiales orgánicos, no somos materiales muertos. Una piedra es un material
muerto, pero nosotros somos materiales vivos y por lo tanto Dios está usándonos a nosotros como piedras vivas para edificar su casa y nuestra casa. Por eso Jesús dijo: voy a preparar lugar para vosotros. En la casa de mi Padre está preparando lugar para nosotros, y ese lugar lo está preparando usándonos a nosotros como materiales vivos para poder construir esa casa. Y fíjate lo importante, si relacionamos esto con el sueño de Jacob. ¿Qué hizo Jacob con la piedra? La ungió con aceite. O sea que para poder construir, si nosotros somos esas piedras vivas, para poder ser los materiales que construyan la casa de Dios, es necesario estar ungidos con el aceite del Espíritu Santo, ungidos con el poder de Dios, para que entonces nosotros podamos trabajar y ser obreros de Dios, y podamos colaborar con Dios y podamos construir esa casa juntos como iglesia, porque esa no es una obra que podemos llevar a cabo personal e individualmente, es un trabajo que solamente se puede lograr como iglesia, como cuerpo. Por eso siempre todas las escrituras nos está hablando de la edificación del cuerpo de Cristo, la edificación de la iglesia. Por eso cuando nosotros nos reunimos como iglesia, aquí estamos hoy, venimos a este lugar, estamos aquí en este lugar con el uniforme de obreros de Cristo. ¿Y cuál es el uniforme de obreros de Cristo? Vestidos de el Señor Jesucristo. Si no estamos con ese uniforme, aquí no vamos a poder contribuir a esa obra. Pero si todos venimos revestidos y vestidos del Señor Jesucristo, como dice la Escritura, y hemos venido hoy aquí a este campo de trabajo, aquí estamos trabajando, aquí estamos edificando. ¿Y qué es lo que estamos tratando de edificar hoy aquí? ¿Qué es lo que Dios está tratando de edificar? Dios está tratando de alumbrar tus ojos. Dios hoy está tratando de revelarse más a tu vida. Dios hoy está procurando que tú te impregnes un poco más del Espíritu de Dios, de la realidad de Dios, del poder de Dios, de la gracia de Dios, de la fe de Dios, de los atributos de Dios. Que hoy, cuando salgamos de esta reunión, no salgamos igual que como entramos, sino que salgamos con algo más añadido a nuestra vida, algo construido, algo que Dios haya podido edificar, algo en nuestras vidas. Y por eso nos reunimos, hermanos. Tenemos que aprender a ver la iglesia con esta revelación, y no ver la iglesia con el concepto religioso de ir a un culto dominical, a un domingo, a escuchar un servicio, a ver unas alabanzas y a irnos para la casa y ya cumplimos con Dios. No, eso es un concepto religioso, de la tradición religiosa, de la cual tenemos que cambiar nuestra forma de pensar. Dios tiene que alumbrar nuestros ojos y que podamos ver la revelación de lo que en sí es la iglesia para Dios. Por eso veíamos también que en Colosenses capítulo 2 versículo 6 en adelante dice que mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según la tradición de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no según Cristo. O sea, para edificar, para construir, tenemos que ser cristocéntricos. No podemos andar por otros lados, no podemos andar distraídos en otras cosas que no sea Cristo. Por eso dice: mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres. O sea, en la iglesia Satanás quiere introducir muchas cosas que nos distraigan, que nos confundan, que nos lleven a perder nuestra identidad en Cristo, nos lleven a perder nuestro enfoque en Cristo, nos lleven a quitar nuestros ojos de Cristo. Y por eso, lamentablemente, el enemigo de Dios introduce en la iglesia muchas cosas que hacen que los cristianos pierdan la visión. Por ejemplo, hoy pueden ser que hayan cristianos que están enfocados más en las doctrinas y no
en la persona del Señor Jesucristo. Entonces, lamentablemente, por estar mirando doctrinas y no estar mirando al Señor Jesucristo, podemos caer en una distracción que nos impide construir la obra de Dios. Entonces, dice el versículo 9 de Colosenses, dice: porque en Él, en Cristo, habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Aquí vemos cómo cuando nosotros recibimos al Señor Jesucristo, decíamos, no estamos recibiendo una tercera parte de Dios, un pedazo de Dios. Wow, eso es como algo feo pensar eso. Y además es dividir a Dios, es separar a Dios, y Dios es inseparable, Dios es uno. Entonces, por eso aquí la palabra nos está diciendo en Colosenses: si nosotros tenemos a Cristo y estamos edificando en Cristo, estamos teniendo toda la plenitud de la deidad, estamos teniendo toda la plenitud de Dios. Quiere decir que si yo tengo a Cristo, tengo al Padre en el Hijo, como el Espíritu Santo morando dentro de mí. O sea que tengo toda la plenitud de Dios. En Cristo tengo al Padre, tengo al Hijo y tengo al Espíritu Santo. Lo tengo todo. Por eso dice el Señor aquí: en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Si yo tengo a Cristo, invoco el nombre del Señor, estoy teniendo a Dios plenamente. No es una parte, no es un pedazo, es Dios en su plenitud habitando en mi vida. Porque la palabra nos muestra que el Padre cohabita en el Hijo, y el Hijo cohabita en el Padre, y el Espíritu Santo cohabita en el Hijo, y el Hijo en el Espíritu Santo, y viceversa. Dios es uno. Y entonces, cuando nosotros recibimos al Señor Jesucristo, estamos recibiendo, según dice la palabra de Dios, según dice la Escritura, no según lo que yo digo. Dice, estamos recibiendo toda la plenitud de la deidad, y por eso, al tener a Cristo, estamos completos. No necesitamos nada más. Estamos Dios en su plenitud de nosotros. Por eso, luego en Colosenses capítulo 3, versículo 10, en Colosenses nos habla del nuevo hombre, que ese cuerpo de Cristo que está construyendo Dios, que Cristo se está edificando en nosotros, la plenitud de Dios se está edificando en nosotros, se está formando en nosotros. Entonces, para que nosotros lleguemos a ser un nuevo hombre. Hay un viejo hombre, el viejo hombre es Adán, pero ahora Dios está construyendo. Fíjate, el viejo hombre fue creado, fue formado, ¿cierto? Del polvo de la tierra. Pero el nuevo hombre que Dios está construyendo, la nueva creación, es una creación que Él está edificando, construyendo a partir de unos materiales. ¿Ves? No es una obra de creación, es una obra de construcción. Por eso Colosenses nos habla del nuevo hombre. Y en ese nuevo hombre, Colosenses capítulo 3 versículo 10, dice: no hay ni griego ni judío, no hay ningún elemento humano, sino que Cristo es el todo. El todo. La palabra todo, ¿qué significa? Todo. Y en todos. Cristo es el todo y en todos. Amén. Y luego nos dice en Efesios capítulo 1 versículo 22 y 23, dice: y sometió todas las cosas bajo sus pies, bajo los pies de Cristo, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Wow, entonces aquí, si unimos esta escritura, vemos como Dios, Cristo es el nuevo hombre que se está formando en nosotros y que llega a ser el todo y en todos. Y luego dice que Él somete todo bajo sus pies y lo da por cabeza sobre todas las cosas. ¿A quién? A su iglesia, a nosotros. Dios nos da, porque somos su cuerpo, dice, y como somos su cuerpo, somos la plenitud de Dios. Porque, a ver, si nosotros no tuviéramos cuerpos humanos, si yo no tuviera un cuerpo físico con el cual yo pueda expresarme en esta tierra, me pueden ver y tocar y oír, y si de pronto yo fuera un espíritu invisible y les hablara audiblemente, yo creo que todos saldrían corriendo de este lugar, se asustarían, dirían: un fantasma, porque una voz apareció invisible.
¿cierto? Bueno, Dios no quiere ser un fantasma. Dios quiere expresarse plenamente en su creación, en su tierra, y por eso Él está construyendo su cuerpo, un cuerpo físico, orgánico, en el cual Él pueda expresarse plenamente. Si yo no tengo este cuerpo humano, este cuerpo que tengo, yo no podría expresarme plenamente, imposible. Por eso este cuerpo es el vaso que yo tengo para poderme expresar plenamente. Por eso dice Efesios que el cuerpo es la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Por eso el Señor entonces está trabajando en esa obra, construyendo su habitación en nuestros cuerpos, porque Él quiere expresarse por medio de todos nosotros. Pero fíjate, yo puedo expresar unos atributos de Dios, pero mi hermana puede expresar otros atributos de Dios, mi hermano puede. Entonces la suma de todas las expresiones de nosotros como iglesia llegan a expresar plenamente a Cristo. Pero yo solo no puedo expresar a Cristo totalmente. Necesitamos, el Señor necesita a la iglesia, su cuerpo, la suma de todos nosotros, para que todos nosotros lleguemos a ser la expresión plena de Dios en la tierra. Ese es el propósito de Dios, ese es el evangelio, eso es lo que Dios quiere construir en nosotros. Entonces fíjate, esa obra se termina finalmente en Apocalipsis capítulo 21, versículo 1 y 3. Simplemente lo va a mencionar cuando nos dice la palabra que Juan vio esa visión de descender del cielo, esa ciudad santa. ¿A dónde? ¿Descendió a dónde? ¿A dónde descendió? A la tierra nueva y al cielo nuevo que Dios tiene preparado para la eternidad, el paraíso eterno en el cielo nuevo y la tierra nueva. Entonces esa ciudad santa que es la iglesia, somos nosotros ya construidos, terminados y casados con el Señor, con el Cordero de Dios. Porque fíjate, no solamente la iglesia es el cuerpo de Cristo, sino que es la novia para que sea la esposa de Cristo. O sea que cuando desciende del cielo a la tierra para vivir eternamente en la tierra, ya es la novia. Por eso Apocalipsis ve a Juan esa ciudad santa descender como la esposa ataviada para su marido, descender del cielo de Dios a la nueva tierra. Y dice: he ahí aquí el tabernáculo de Dios, la casa de Dios, la habitación de Dios, la morada de Dios. Por esa razón, hermanos, nosotros tenemos que renovar nuestros pensamientos. ¿Por qué? Porque desafortunadamente los cristianos a veces venimos todavía muy contaminados de un sistema religioso, de una tradición religiosa, y la religión que siempre nos ha dicho, mire, pórtate bien, sé un buen cristiano, cree en el Señor Jesucristo, trata de ser buen cristiano, y cuando te mueras, si has creído, te vas para el cielo, y allá en el cielo Dios ha construido una casa para ti. Y nos imaginamos una casa física, para que donde Él nos va a entregar las llaves y nos va a decir: esta es tu casa, y ahí vas a vivir para siempre en un lugar llamado el cielo. Eso es lo que la religión nos vende. Eso es lo que la religión, porque eso viene lamentablemente de la religión tradicional. Eso es lo que la religión tradicional enseñó mucho tiempo. Entonces ahora nosotros, los cristianos, muchas veces todavía venimos contaminados de muchas cosas de la religión, pero por eso Dios nos dejó su palabra y su Espíritu Santo y su poder y su unción y su vida y su revelación, para que cada día esta palabra se abra más y para que no nos soportemos en lo que Dios le reveló a Martín Lutero. Dios le reveló, usó a Martín Lutero poderosamente, Dios lo usó con mucho poder, pero Martín Lutero no tuvo toda la revelación, tuvo una parte, y así Dios está recuperando la revelación con el tiempo, y hoy estamos viendo un tiempo donde Dios está terminando de completar toda esa revelación. Este libro se está abriendo más y más y más para que el pueblo de Dios, la iglesia, veamos más y salgamos de todo sistema religioso, de todo engaño, de toda mentira. Fíjate cómo en segunda de Tesalonicenses capítulo 1, cuando vengan aquel día, o sea, cuando el Señor venga a esta tierra otra vez, va a venir, dice Colosenses, cuando vengan aquel día, para ser glorificado en sus santos y ser admirado
en todos los que creyeron. Wow. En aquel día cuando el Señor venga, por un lado el Señor Jesucristo va a venir como se fue, pero por otro lado Él va a venir en nosotros. Y en nosotros, fíjate, va a descender a la tierra en nosotros. Y dice la Biblia aquí en Tesalonicenses, cuando Él venga, Dios va a ser glorificado. Quiere decir expresado. La palabra glorificado es expresado. ¿En quién? ¿Cómo? Dios va a ser expresado en nosotros y ser admirado en nosotros. O sea que la gente nos va a ver a nosotros y van a ver la gloria de Dios. Wow. Van a ver a su iglesia y van a ver el poder de Dios. Van a ver a Cristo plenamente en nosotros. Y eso es lo que dice la palabra. Eso es lo que dice la palabra. Entonces un día nosotros vamos a ser el vaso, el cuerpo que expresa plenamente al Señor Jesucristo. Por eso es tan importante, hermanos, que nos demos cuenta que para cumplir el plan de Dios, porque nosotros estamos aquí, Dios nos llamó a los cristianos para cumplir un propósito. No estamos aquí para jugar a ser buenos niños en un parque de recreación. Estamos aquí porque hay un trabajo que llevar a cabo, hay un plan, hay una obra, hay un propósito. Por eso Dios sigue trabajando. Él no ha descansado todavía. Él descansó de su obra de creación, pero en su obra de edificación Él no descansa. Por eso Jesús dijo cuando vino: mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Dios no ha terminado su trabajo. Dios sigue trabajando y trabajando duro, 24 horas al día, 7 días a la semana, sin descanso, porque hasta que Él no complete su obra, su edificio, Él no va a descansar. Por eso Él sigue trabajando y nosotros tenemos que seguir trabajando. Y por eso es tan importante la iglesia, hermanos. Por eso tenemos que cambiar ese concepto de iglesia religioso, de la cual estamos muy contaminados algunos cristianos, y ver la iglesia como, wow, la obra de Dios, el trabajo de Dios, el plan de Dios, el propósito eterno de Dios, todo lo que Dios. Por eso Jesús, cuando vino a esta tierra, dice la Biblia, Él vino a dar su vida por la iglesia. Dio su vida por la iglesia. Él ama su iglesia porque su iglesia es su propósito. Por eso ver la iglesia es ver el propósito de Dios, y entender la iglesia es entender el propósito de Dios. Y por eso es tan importante que el Señor nos revele, nos dé esta revelación. Entonces, fíjate, el reunirnos como iglesia, cuando nos reunimos como iglesia, hay una gracia especial, hermanos. Yo puedo estar en mi casa y puedo orar mucho. Puedo estar en mi casa y puedo encerrarme y leer la palabra y meditar y orar mucho. Y eso es muy bueno. Y eso lo llena a uno mucho. Y uno puede ver la gloria de Dios así. Pero no es lo mismo cuando yo me reúno con la iglesia y estoy junto con mis hermanos, y si yo estoy en el Espíritu, soy una piedra ungida. Y eso, ahí lo importante: si tú vienes a la reunión de la iglesia, asegúrate que vengas ungido, porque si no vienes ungido por el aceite del Espíritu Santo, no estás listo para trabajar. Pero si tú vienes a la reunión y vienes en el Espíritu, vienes ungido, te has preparado para trabajar, y venimos aquí en unidad, porque si tú estás en el Espíritu, yo estoy en el Espíritu, aquel está en el Espíritu, todos estamos en el mismo Espíritu, en el mismo Señor, en la misma vida, en el mismo propósito. Si todos somos unánimes, ¿qué es lo que va a pasar ahí? Se va a cumplir lo que Jesús dijo, que íbamos a ver el cielo abierto, hermanos. Hermanos, yo quiero ver el cielo abierto. Hoy lamentablemente las iglesias cristianas no ven para nada el cielo. Tal vez nosotros tampoco. ¿Por qué? Porque tal vez algunos vengan preparados, pero otros no. Tal vez algunos vengan ungidos y otros vienen distraídos. Otros vienen en la carne. Otros vienen a aburrirse. Cuando eso sucede y la iglesia se reúne así, no hay escalera y no hay cielo abierto. No es más que una reunión, y tal vez se nos pueda convertir en una tradición más. Pero si nosotros venimos, deberíamos de venir con el anhelo
de tocar el cielo con las manos, hermanos. Aquí, cuando la iglesia se reúna, deberíamos de ver el cielo abierto. Deberíamos de ver la gloria de Dios. Deberíamos de ver el poder de Dios. Deberíamos de vivirlo y deberíamos de disfrutarlo con toda la gracia de Dios en nosotros, porque así es como la casa se va a construir, la casa de Dios. Por eso la iglesia no es solamente un lugar donde se predica, se canta y se ora, sino que la iglesia es la reunión de los santos que se reúnen en unanimidad, unánimes en el Espíritu Santo, para ver la gloria de Dios, para invocar el nombre de Jesús, para vivir a Cristo, para que Cristo se forme más en nosotros, de tal manera de que entonces cuando salgamos de la reunión digamos: wow, salimos del cielo. Hermanos, Dios quiere que cuando la iglesia se reúna, nosotros entremos al cielo. Tal vez venimos del mundo de trabajar, tal vez venimos de lidiar con los problemas de la tierra, pero Dios quiere que llegamos a la reunión de la iglesia, donde quiera que se reúne, y estemos entrando literalmente al cielo. Si todos venimos en el Espíritu, si todos venimos humillados, si todos venimos preparados, si todos hemos orado, si todos hemos tenido el anhelo de ver la gloria de Dios, y nos reunimos y comenzamos a cantar y alabar a Dios. Por eso en la iglesia primitiva, en la iglesia de Jerusalén, tú veías como la palabra en Hechos nos dice que y a todos alababan a Dios y eran unánimes, y la gloria de Dios caía. Incluso la palabra dice que a veces hasta el lugar temblaba y todos eran llenos del Espíritu Santo. ¿Por qué pasaba eso y ahora no? Porque nos hemos desviado del centro, del propósito, porque no estamos preparándonos para la obra de Dios, porque entonces no estamos experimentando ese cielo abierto. Fíjate, imagínate donde aquí todos estemos en el Espíritu adorando a Dios. Si estuviéramos en el mundo y alguien viniera a la nueva era, diría: uy, tremenda energía la que hay aquí. Pero eso no es energía, eso es el poder de Dios. Cuando alguien cruce esas puertas, debería de ser impactado por la presencia de Dios. Aún los incrédulos al entrar por aquí deberían de salir impactados, porque donde está el Señor tienen que suceder cosas. Tienen que suceder cosas, tiene que haber milagros, tiene que haber sanidades, tiene que haber prodigios, tiene que haber profecía, tiene que haber poder de Dios, tiene que haber gozo, tiene que haber libertad, tiene que haber todo, porque ahí está Dios, ahí está la presencia de Dios. Por eso, hermanos, vemos eso, vemos al Hijo del Hombre, esa escalera, abriéndonos los cielos. Por eso la iglesia no es una opción. Por eso la iglesia no es un lugar al que podemos ir cuando podamos a cumplir un requisito religioso. Hermanos, oramos para que Dios nos quite ese velo y podamos ver el nuevo hombre, al Señor Jesucristo, en la reunión de la iglesia, para que podamos ver a Dios mismo aquí y que podamos disfrutarlo tanto, hermanos, que aquí donde estemos incluso no haya tiempo. Lamentablemente a veces estamos tan terrenales que queremos ponerle límites a Dios. Decimos: no, empezamos a tal hora y a tal hora tenemos que terminar, porque si no se nos alarga y ya no es bueno. Bueno, tal vez terminemos a esa hora, pero ¿qué querrá Dios? ¿Dios querrá terminar a esa hora? Porque ¿quién es el principal aquí en esta reunión? ¿Quién es el centro de esta reunión? El Señor Jesucristo. Él es la cabeza de la iglesia. Él es nuestro jefe, nuestro Señor. Y a Él vinimos a adorar hoy aquí. Y a Él vinimos hoy
a exaltar y a Él vinimos a glorificar. Entonces, dejemos que fluya. Dejemos que fluya, que Él haga lo que Él quiera hacer. Pero para que eso suceda, tenemos que estar en el Espíritu, para que el Señor pueda disfrutar su casa, la cual somos nosotros, pueda descansar en su casa, lo cual somos nosotros, y nosotros podamos disfrutarlo a Él, quien es nuestra casa. Esto es un misterio tremendo. Por eso Pablo dijo que se nos había revelado el misterio de Dios en esta época, que es Cristo en nosotros. Cristo en nosotros. Hermanos, yo oro para que Dios en su misericordia pueda abrir nuestros ojos y por medio de su poder sobrenatural podamos ver este propósito, ver esta revelación, para que podamos ver la iglesia. Hermanos, un día, yo he meditado en esto, un día vamos a estar en ese cielo nuevo, en esa tierra nueva, en la ciudad santa. Vamos a hacer esa ciudad. Y todos ustedes, espero que todos ustedes van a ser uno conmigo y yo uno con ustedes, y todos vamos a ser uno con Cristo. O sea, vamos a disfrutarnos mutuamente para siempre. Por eso, si ahora yo no puedo sentir amor por ti y tú no puedes sentir amor por mí, no pienses que vas a estar allá en esa ciudad. ¿Cómo puedes vivir eternamente con alguien que tú no amas? O con alguien con el cual tú tienes diferencias o argumentaciones. Por eso Dios dice ahora, Él quiere que seamos uno. Esa fue la oración de Jesús. Padre, que sean uno, como tú y yo uno somos, para que el mundo sepa que tú me enviaste y para que mi nombre sea glorificado en la tierra. Esto es, necesitamos del Espíritu, necesitamos de la revelación, necesitamos, hermanos, necesitamos humillarnos para ver esto, porque si estamos en nuestra carne y en nuestras cosas terrenales no lo vemos. La carne es un velo que nos impide ver. Pero si nos humillamos, reconocemos que nada somos y que lo único que queremos es que Dios haga la obra en nosotros, vamos a ver la gloria de Dios. Por eso yo los animo para que perseveremos como iglesia construyéndonos, que todos seamos obreros de esta obra, de este edificio, de tal manera de que el nombre de Dios sea glorificado en nosotros, y de esa forma Dios pueda impactar la vida de muchos y en nuestra comunidad. El día que los cielos se abran en este lugar, y yo lo creo, yo lo profetizo en el nombre de Jesús, que Dios lo está haciendo y lo va a hacer. El día que caiga la gloria de Dios y se mantenga la gloria de Dios y que los cielos se han abierto, ese día Lake Placid no va a ser igual. No solamente nosotros, Lake Placid no va a ser igual. Dios va a hacer grandes cosas, pero Dios te necesita a ti y me necesita a mí. ¿Tú lo quieres? ¿Estás dispuesto? ¿Estás dispuesto a pagar el precio? ¿Estás dispuesto a negarte a ti mismo? Y que Dios sea más importante que tu propia vida. ¿Estás dispuesto a dar todo por pérdida para que sea el Señor el que gane en nosotros? ¿Estás dispuesto a dar tu vida por el Señor? Si lo estamos, Dios lo va a hacer. Y yo los animo para que nos esforcemos en ese propósito, porque no estamos aquí para perder el tiempo.
ni estamos aquí para hacer una iglesita más. Estamos aquí para que Dios derrame su gloria en este lugar, en nosotros, en esta ciudad, en este estado y en esta nación y en el mundo entero. Porque el Señor viene pronto y el Señor está preparando su venida. ¿Cuántos dicen amén? Padre, te damos gracias. Gracias, Padre. Gracias, Señor, te damos. Mi Dios, ten misericordia de nosotros. Ayúdanos a ver, ayúdanos a impregnarnos de tu propósito, de tu vida. Oh, mi Dios, te damos gracias. Gracias por darnos tu palabra, por hablarnos. Gracias por tu espíritu, por tu vida, por tu realidad. Gracias por cada miembro de tu cuerpo, por cada persona que tú añades a tu iglesia. Gracias, Padre, te damos. Bendecimos tu iglesia, Señor, y oramos para que esa obra que tú has comenzado en nosotros la termines. Que nos puedas usar grandemente, Señor, para la gloria y para la honra tuya. Gracias, Padre, te damos en el nombre de Jesús. Amén.